El pasado 12 de septiembre, el conocido youtuber Dallas Review subió un video donde sostenía ciertas afirmaciones sobre la religión. Todo bien con que tenga un ideario y opiniones propias, pero ¿qué pasa cuando hacemos pasar las opiniones como verdad? ¿Es que las declaraciones de Dallas Review sobre Dios y la religión están fundamentadas? Como una persona que se considera crítica y sumamente curiosa respecto a todo, me fue imposible no indagar más en las afirmaciones del Pambisito. Citándolo a él mismo: todas las ideas, y especialmente las ideas que buscan controlar la vida de la gente, especialmente hay que discutir, que hay que someter al debate. Cabe aclarar que en este video no hablaremos del caso que menciona sobre las señoras religiosas. Solamente analizaremos las declaraciones vertidas entre los minutos 5 y 15. Citaré sus declaraciones textualmente y trataré de ponerlas directamente en pantalla en la medida de lo posible. ¿Listo? Vamos a analizarlo. Primera declaración. Sin religión no habría existido nunca ese concepto, o por lo menos no tan popularizado. Son dos cosas que van de la mano. Sin la religión no habría existido el concepto de Dios, o al menos no tan popularizado. Para responder a esto, debemos echar una mirada al pasado. ¿Acaso Dios siempre ha ido de la mano con la religión? Citando a Paul Johnson, la filosofía con los griegos comenzó a orientarse hacia la conducta íntima. Preguntas como ¿qué creo? ¿Qué debo? En la Edad Media se representaría a los griegos como un grupo de hombres que debatían viril pero ciegamente para alcanzar el conocimiento de Dios, por así decirlo, tratando de conjurar a Jesús como extraído del aire de Atenas. Si volteamos a ver los comienzos de la humanidad, es evidente que siempre han existido las preguntas sobre un ser superior u orden. Además de la religión, el hombre se ha aproximado a Dios a través de la razón y la filosofía. Citando a Joseph Ratzinger, uno de los mayores intelectuales del siglo XX, una filosofía que no pregunta quiénes somos, para qué existimos, si existe Dios o si hay vida eterna, ha abdicado de ser filosofía. En síntesis, podemos acercarnos al concepto de Dios sin recurrir a las religiones. Particularmente, la teología natural se encarga del estudio de Dios, su existencia y atributos a partir de la razón y la experiencia. Con esto respondemos a la primera objeción de Dallas. Hablar de Dios no implica necesariamente hablar de religión. Puede que tú te pienses que tu religión no te hace daño o no te hace tomar decisiones incorrectas, pero lo cierto es que siempre lo va a terminar haciendo en mayor o menor medida. Hay algunas sectas que hacen que sus fieles cometan actos súper horrorosos. Este es un claro ejemplo de la falacia de generalización apresurada. Hay algunas sectas que piden cosas horrorosas, ergo todas las religiones hacen daño. Este argumento cae por el peso de su absoluto. Es igual a decir: algunas personas con pelo negro han hecho cosas horrorosas. Luego, todas las personas con pelo negro son peligrosas. Tristemente, hay sectas y religiones que en efecto son muy dañinas, pero no podemos meter a todas las religiones en una misma bolsa solo por unas pocas. Más bien, deberíamos atender a lo que hacen y a lo que predican. De hecho, un paper de Mayo Clinic establece que la participación religiosa y la espiritualidad están asociadas con mejores resultados de salud. Así que es erróneo afirmar que todas las religiones te llevan a dañarte, pues en realidad pueden ser muy benéficas. Más adelante refuta su propio punto al decir que las religiones prehispánicas que hacían sacrificios fueron exterminadas. ¿Y cómo fue eso? Citando una de las crónicas más antiguas: y los indios y señores principales destruían delante de los frailes sus ídolos y levantaban cruces y señalaban sitios para hacer sus iglesias. Pedían ser enseñados y el bautismo para sí y sus hijos. Y ojo, no pretendo romantizar la conquista o algo similar, pero es innegable que los misioneros católicos jugaron un papel crucial en el abandono de las sangrientas prácticas rituales.
Ahora, en el minuto 7:51. Es la real. Hay cientos, miles de religiones en el mundo. Han existido cientos de miles de religiones en este mundo y todas ellas son igual de falsas. Tu religión no depende de que realmente la tuya sea la verdad, sino depende única y exclusivamente de dónde has nacido. Si has nacido en Latinoamérica. Hay cientos, miles de religiones en el mundo. Tu religión no depende de que sea verdad, sino del lugar donde naciste. En esta frase hallamos dos falacias, genética y non sequitur. Primero vamos con el non sequitur. El hecho de que existan muchas religiones no sigue que todas sean falsas. Pensemos por ejemplo en todos los sistemas solares que precedieron al heliocéntrico. ¿Eso quiere decir que todos son falsos? Claro que no, pues gracias al estudio pudimos descartar aquellas opciones equívocas y demostrar la verdad del sistema solar actual, pues aunque existan muchas posibles opciones, ello no sigue que todas sean falsas. La falacia genética, en cambio, rechaza una afirmación por su procedencia, pero si una afirmación es cierta, lo seguirá siendo aunque lleguemos a ella por pura casualidad. Debo aclarar que mi objetivo no es sostener que cierta religión es verdad, sino que los argumentos de Dallas son lógicamente incorrectos y por lo tanto no desacreditan a la religión para nada. Pasando al minuto 10:40, oímos lo siguiente. La Biblia es como si las personas armaran una religión en torno a los libros de Harry Potter. Esta afirmación es totalmente fuera de lugar. Como sostiene el historiador Paul Johnson, el cristianismo es esencialmente una religión histórica. Funda sus afirmaciones en los hechos que afirma. La veracidad de los evangelios, el testimonio apostólico y los múltiples documentos que refieren a Cristo son evidencias sólidas de su existencia. Si quieres conocer más, te invito a que veas mi video al respecto. Más con la gente, pero en cierto momento Dios coge, ve a una chica jovencita y virgen y dice: ¿sabes qué? Voy a embarazarte sin que quieras. Y la embaraza. Aquí la ignorancia es lo que sigue de atrevida. Dallas ignora total y completamente el Evangelio de Lucas, que sostiene todo lo contrario. Yo soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con estas palabras, María responde a la anunciación y siguiendo la exégesis de Luis Alonso Schockel, Dios, que crea, transforma, da seguridad y que sin violentar la libertad del creyente, induce a una aceptación gozosa de la voluntad divina, tal como la de María. Cúmplase en mí según tu palabra. Literalmente eso es un milagro, pero para no solucionar absolutamente nada relevante y solo influir ligeramente en algunas personas de la zona. Y solo influir ligeramente en algunas personas de la zona. Y luego para terminar... igual cuánto hateito me lleve por esto, porque estoy haciendo lo correcto. Yo antes caía en esas tonterías y cometía actos estúpidos porque no pensaba con lógica y pensaba... Aquí tenemos un curioso caso de non sequitur, pues creer en Dios o ser parte de una religión no sigue a hacer actos estúpidos. Sinceramente, me molesta bastante que a lo largo del video Dallas establece la falsa verdad de: si eres creyente, eres tonto. Y aunque quiera negarlo, solo con esta última afirmación da a entender que necesitas volverte ateo para pensar con lógica. Esta afirmación falla miserablemente cuando la enfrentamos con la rica tradición ética, filosófica y lógica que legaron los eruditos de la escolástica. Implica decirle a la cara a personajes como Tomás de Aquino, Edith Stein, Gregor Mendel, Georges Lemaitre, Nicolás Copérnico, Luis Pasteur, Elizabeth Anscombe y Agustín de Hipona que fueron unos tontos solo por creer en Dios. No, la razón no está peleada con la fe. Como diría Karol Wojtyła, son dos alas que elevan al hombre a la contemplación de la verdad. La existencia de grupos fanáticos no sigue que renuncies a tu inteligencia y sentido común solamente por pertenecer a una religión.
Ahora, ¿por qué hago este video? Como mencioné al principio, creo que es muy importante cuestionar las ideas que se propagan. Particularmente Dallas, al tener una audiencia enorme, es capaz de transmitir este tipo de pensamientos que solamente perpetúan mitos y prejuicios hacia quienes creen en Dios. Es importante debatir y cuestionar, pero no podemos eliminar la parte humana de la ecuación. En lugar de decir no creas en Dios, sería mejor preguntar ¿por qué crees en Dios? Acercándonos primero al encuentro con la otra persona, y aunque no cambiemos nuestra postura, escuchar al otro antes de contestar. Desconozco los motivos del ateísmo de Dallas, pero me gustaría invitarlo a que se acercase a dialogar en torno a Dios. Si tanto batalla con la existencia de millones de creyentes, ¿no resultaría interesante saber el porqué? Si hay que ser críticos con todas las ideas, ¿por qué no comenzar con las propias para poder llegar a la verdad? Si este video te ha gustado, no te olvides de apoyarme con tu like y suscripción. Compártelo con tus amigos para que llegue a muchas más personas. Sin más, yo soy Wicho y nos vemos a la próxima.